No es el ajetreo del día lo que destruye la paz. Es despertar creyendo que todo está bajo control, cuando en realidad estás desprotegido. Muchos salen de casa confiando en el despertador, en el café fuerte o en sus propias fuerzas, sin darse cuenta de que se libran batallas invisibles antes, incluso de que salga el sol. La mayoría no entiende. La protección comienza en lo invisible. Y es por eso que tanta gente está cansada, perdida y sin dirección, porque han olvidado lo que más les importa cuando se despiertan. Despertar y no orar es como salir al medio de una guerra sin escudo. Y peor, creer que solo porque el día está tranquilo el mal está lejos. No lo es. El enemigo actúa en silencio, en distracción, por costumbre. Por eso hasta los ángeles se mueven cuando se eleva una oración sincera al amanecer. No se trata de religión, se trata de supervivencia, se trata de paz verdadera. Y la paz, esta verdadera, no viene del mundo, viene de arriba, ahora. ¿Y si las propias palabras de Jesús pudieran guiarte desde los primeros minutos del día? ¿Qué pasaría si el Salmo 91 no fuera solo un texto antiguo, sino un escudo vivo y real, listo para protegerte? Hay quienes piensan que rezar por la mañana es una pérdida de tiempo, pero el tiempo perdido es el que se dedica a arreglar lo que se podría haber evitado. Y lo que vas a oír ahora no se parece a nada que hayas oído jamás. Al amanecer, cuando el silencio aún cubre los tejados y el mundo se extiende ante la luz, camino hacia adelante. Mi presencia precede al ruido del día, y allí, en el intervalo entre el sueño y la vigilia, extiendo mi manto sobre aquellos que he confiado al Padre. El cielo se abre en el tiempo con el despertar de los justos, y los que descansan bajo mi palabra son visitados por ángeles que no duermen. No hay momento más sagrado que el primer suspiro consciente, porque es allí donde reside la elección de ser protegido. Fue en el desierto donde conocí la fuerza del amanecer, mientras las bestias rondaban y los vientos cantaban amenazas. Lo que me sostenía era mi mirada fija en lo alto. Cada mañana invoqué la protección del Padre, no como un ritual vacío, sino como quien sabe que está a punto de enfrentar espinas y lanzas invisibles. E incluso sin refugio, ninguna piedra se atrevió a tocar mis pies, ya que estaba rodeado de luz. Lo que comienza en oración no termina en caos. Hay un secreto escondido en la primera palabra del día. Cuando se dirige hacia arriba, el cielo inclina su oído. No todos entienden esto, pues muchos se despiertan apresuradamente, olvidando que hasta el sol obedece a una orden divina. Pero yo, que crecí antes de que llorara el gallo, conozco el valor de una mañana protegida. Es al amanecer que los caminos se trazan, y quien no me llama en ese momento camina sin mapa, así que no dejé de levantarme cuando aún estaba oscuro. Entre olivos y piedras frías, mis rodillas encontraron el suelo y mi alma refugio. Ni el dolor ni la cruz me impidieron invocar a quien me envió, porque el verdadero guerrero no se protege con armas, sino con presencia. Yo era el hijo, y, sin embargo, pedí ayuda. Cuanto más deben gritar los que no saben lo que les espera, y cuando se invoca protección, responde, no en truenos, no en visiones grandiosas, sino en silencios que alejan el mal, en intuiciones que desvían la caída. Mi sombra se extiende por callejones y palacios, pero solo se posa sobre quienes me llaman, y es en este gesto silencioso, en la primera brisa que entra por la ventana, donde comienza el secreto de un día guiado, porque quien camina conmigo al amanecer no teme a la oscuridad del crepúsculo. Cuando las montañas tiemblan y las aguas rugen como una bestia herida, ahí es donde se revela el verdadero refugio. Muchos corrieron hacia torres de piedra, altos muros y oro amontonado en cofres oscuros, pero ninguna de estas cosas resistió el toque de la eternidad. Yo, que he conocido el rostro del Padre desde el principio, nunca he buscado refugio en cosas hechas por manos humanas. Siempre he encontrado descanso en los brazos invisibles que sostienen el universo. Los días en que la multitud se alejaba y el peso del mundo caía sobre mis hombros, no buscaba fuerza en el apoyo de los hombres. Subí montañas solitarias, me escondí entre árboles que conocían el silencio, y allí, en la cima, declaré,
sin dudar, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Estas palabras no fueron memorizadas, eran raíces que me mantuvieron firme incluso cuando el suelo temblaba. Era la única verdad que el enemigo no podía tocar. La fuerza no se mide por los muros, sino por la confianza. Caminé entre serpientes, traidores, soldados armados, y nunca desvié mis pasos. No porque fuera inmune al dolor, sino porque estaba seguro en aquel que me envió. El refugio no me salvó de la cruz, pero me dio la fuerza para no rendirme. No les pedí que me quitaran el cáliz, sino que me sostuvieran mientras lo bebía. Y lo que obtuve no fue escape, fue coraje. Hubo un tiempo en que fui acogido en brazos humanos, en un sencillo establo mientras los reyes dormían en los palacios. Pero ninguna sábana de lino tenía el poder de protegerme como la presencia del Padre. Fue Él quien me cubrió cuando no había techo y quien me fortaleció cuando los gritos se convirtieron en piedras. Desde entonces he comprendido que el refugio no es un lugar, es una relación. La fortaleza no es estructura, es fidelidad. Por eso a lo largo de mi viaje, desde el río hasta el Gólgota, nunca dejé de declarar, incluso cuando los cielos parecían cerrados, incluso cuando todos huyeron, yo seguía convencido de que no estaba solo. Porque quien encuentra refugio en el Altísimo no necesita explicaciones ni garantías humanas. Solo camina. Y mientras camina, se da cuenta de que las alas que lo custodian también lo llevan al siguiente paso, incluso cuando las sombras se alargan y el aire se llena de murmullos desconocidos. Camino sin miedo. Conozco los ojos que me miran y los planes que me rodean. No me engaño pensando que el mal no existe. Lo enfrenté en el desierto, lo enfrenté en los ojos de los fariseos y lo sentí en el beso del traidor. Pero ningún mal me tocó sin que el Padre lo permitiera, y hasta lo que dolió sirvió. Por eso sigo sin miedo, porque lo que me cubre no es frágil. Confié en las promesas desde la primera luz. Cuando el mundo estaba todavía en su infancia, el mal ya conspiraba en los rincones del tiempo. Pero mi confianza en quienes me entrenaron nunca flaqueó. Caminé entre leprosos, hombres armados, mares embravecidos y hasta legiones de espíritus. Y aún así, mi paz no fue interrumpida. Porque el mal incluso puede acercarse, pero no encuentra dónde aterrizar cuando el alma está anclada en la verdad. No todos los peligros son visibles, no todas las amenazas se anuncian a gritos. Algunos vienen disfrazados de elogios, otros se esconden en el corazón de quien sonríe. Pero veo más allá de las apariencias y por eso descanso. Si bien al hombre le importa lo que ve, yo confío en lo dicho. Y lo que se dijo fue que 1000 caerían a un lado, 10.000 a la derecha, pero yo seguiría de pie. No por la fuerza que tengo, sino por la promesa que llevo. En cada ciudad por la que pasé, vi hombres paralizados por el miedo. No era el peligro lo que los consumía, sino la duda. La incertidumbre es el veneno más sutil, te carcome desde dentro, pero elegí confiar. Incluso cuando el cielo se oscureció al mediodía y el velo del templo se rasgó, mi fe no fue quebrantada. Sabía que el mal había tocado mi cuerpo, pero nunca mi misión. Y así, incluso en la muerte, permanecí inviolable. Hoy, mientras el mundo gira entre guerras, dolor y desilusión, mi confianza permanece. No ignoro las tormentas, pero sé quién está en el barco. Y cuando el corazón descansa en esta certeza, el mal no encuentra entrada, choca contra el muro de la fe y regresa frustrado. Y así sigo en paz, porque sé que no estoy solo. Y esa convicción es el comienzo de algo aún más profundo. Desde el principio, cuando la luz se separó de las tinieblas, se enviaron ángeles como mensajeros y guardianes. Los vi en movimiento antes de que el tiempo tuviera nombre. Caminaron conmigo en el desierto, me fortalecieron en Getsemaní y celebraron cuando la tumba estaba vacía. Son como un viento que nadie ve, pero que empuja en la dirección correcta. Siguieron mis pasos incluso cuando los hombres me abandonaron. No es necesario llamarlos con voces, ni localizarlos con los ojos. Siempre están donde hay un propósito. Cada misión que recibí del Padre, ellos fueron testigos. Estuvieron allí cuando me enfrenté al tentador y también cuando era niño
en los brazos de María. No aparecen para lucirse, sino para obedecer. Son como centinelas silenciosos. Operan entre bastidores, abriendo caminos donde no había camino. Recuerdo cuando me estaba preparando para el cáliz. Mientras todos dormían, un ángel me fortaleció con solo un toque. No se dijeron palabras, pero lo que sentí me levantó. Muchos esperan señales visibles, pero olvidan que la mayor ayuda llega sin fanfarrias. Así ocurre con los ángeles. No vienen para ser vistos, sino para cumplir órdenes. Y a mi alrededor estaban siempre atentos al más mínimo gesto del Padre. Incluso frente a la cruz, cuando parecía estar solo, sabía que estaban cerca. No intervinieron porque sabían que ese era el camino, pero estaban allí, listos. Y al tercer día, cuando quitaron la piedra, ya me esperaba uno de ellos. Su presencia no depende del mérito, sino de la misión. No siguen los aplausos, siguen un propósito. Son fieles al reino, y por eso no fallan. Incluso hoy siguen actuando. Donde mi nombre es recordado con fe, donde el Espíritu encuentra hogar, allí están. Guardan los pasos de los pequeños, liberan a los inocentes y se colocan entre el mal y los elegidos. Nunca dejé de salir con ellos, ni siquiera por un día. Y cuando el alma percibe esta compañía invisible, entonces comienza a rechazar aquello a lo que siempre ha tratado de acomodarse: el miedo. El miedo intentó visitarme desde el útero. Cuando Herodes ordenó matar a los inocentes, no fue la espada lo que me protegió, sino la confianza de quienes me rodeaban. Crecí rodeada de amenazas veladas, de miradas suspicaces, de corazones que deseaban mi silencio. Pero aprendí pronto que el miedo no solo grita por fuera, sino que susurra por dentro. Y fue entonces cuando decidí, no lo dejaría vivir conmigo. Cada paso que daba intentaba infiltrarse. Cuando me enfrenté a los religiosos, cuando toqué a los intocables, cuando desafié las leyes humanas con leyes eternas, el miedo acechaba. Pero elegí mirar hacia adelante, como alguien que ve más allá de la cortina de los hechos. No me guié por el «y sí», sino por el «así dijo el Padre». Porque el miedo paraliza, pero la fe empuja. El miedo cesa, la fe libera. Y salí libre. En el barco, entre olas que rugían como monstruos antiguos, mis discípulos se desesperaban. Yo, por el contrario, dormí. No porque no viera el peligro, sino porque confiaba en el control. El miedo les impedía recordar quién estaba con ellos, pero yo, que soy la fe encarnada, supe que la tormenta reconoce mi voz. Y cuando me levanté, no reprendí al agua, reprendí su miedo. Porque donde hay fe, el caos pierde su voz. La fe no, es la ausencia de peligro. Temblé en Getsemaní, sudando gotas como sangre, pero incluso allí elegí confiar. Le dijo al Padre, si es posible, aléjate, pero haz tu voluntad. Esto no es debilidad, es rendición. La fe comienza donde termina el control humano, y al rendirme, abracé algo más grande, porque la fe no me ahorró el dolor, sino que me ayudó a atravesarlo. Y del otro lado, encontré la victoria. Rechazar el miedo no es ignorar los riesgos, es elegir no dejarse guiar por ellos. Y abrazar la fe no es esperar que todo salga bien, sino saber que incluso lo que está mal será transformado. Entonces caminé hacia la cruz sin dudarlo, porque sabía que detrás del árbol había un trono. Y cuando la fe es más grande que el miedo, entonces la victoria ya ha comenzado, aunque aún no se haya manifestado. Toqué la piel herida de muchos que el mundo rechazó. Leprosos, ciegos, paralíticos, mujeres de sangre incesante. El dolor tenía muchas caras, pero en todos ellos la enfermedad no tuvo la última palabra, porque donde quiera que iba, la vida prevalecía sobre el mal. La enfermedad no era una sentencia, era una oportunidad. Y con cada curación, no solo estaba limpiando un cuerpo, estaba declarando la guerra a aquello que intenta silenciar la esperanza. Recuerdo al hombre de la mano seca, escondido en el templo entre pruebas. Lo llamé al centro, donde no había escapatoria, y allí, con una palabra, la carne fue restaurada. No fue magia, fue autoridad.
La victoria sobre la enfermedad comienza antes de la cura. Comienza cuando uno comprende que el cuerpo es un hogar, no una prisión. Y el peligro que amenaza desde fuera solo encuentra refugio cuando se instala en el interior. Ni siquiera la muerte me desafió con éxito. Lázaro escuchó mi voz al otro lado de la piedra y regresó. La hija de Jairo se levantó como quien despierta de un sueño ligero, y el criado del centurión fue sanado sin que yo lo tocara, porque la fe de su Señor abrió el camino. La enfermedad se doblega ante la palabra. El peligro retrocede cuando reconoce al hablante, y hablé con la misma voz que creó el mundo. Incluso, cuando estuve al borde de la muerte, no dejé de cantar victoria. Cada látigo, cada espina, cada clavo, todo anunciaba la derrota. Pero dentro de mí ya había resurrección. El dolor era real, pero no eterno. Y por eso puedo decir, la victoria sobre los peligros no proviene de la ausencia de la aflicción, sino de la certeza de que la aflicción no tiene dominio final. El cuerpo puede caer, pero el propósito permanece en pie. Incluso hoy, donde mi nombre se recuerda con fe, la enfermedad pierde fuerza. Donde se invoca mi presencia con verdad, el peligro desaparece como la niebla, no por superstición, sino por convicción, porque he vencido al mundo y en mí hay curación. La victoria ya está escrita, no con tinta, sino con sangre. Y quien recuerda esto, empieza a darse cuenta de que no está solo en el camino. Desde el primer grito en Belén hasta el último aliento en el Gólgota, estuve entre pasos humanos. No vine a observar de lejos, ni a imponer mandamientos desde arriba. Bajé. Caminé sobre tierra firme. Respiré el mismo aire inmundo. Me cansé al sol, sudé entre los pobres y me senté entre los olvidados. Cada uno de mis pasos fue un anuncio, silencioso. Estoy aquí. Y donde vacilan los pies del hombre, allí afirmaré los míos. Acompañé a los afligidos en los caminos de Jericó, a los afligidos por el miedo en las barcas de Tiberíades, a los afligidos por la culpa en los pasillos del templo. No elegí los perfectos, elegí los disponibles. Estaba en caminos que nadie veía, y en encrucijadas donde las decisiones cambian los destinos. Cada curva del viaje humano me interesa, porque donde hay un paso, hay historia. Y donde hay historia, quiero estar presente. No siempre me notan. A veces me confundo con un jardinero, a veces con un extraño al costado del camino, pero nunca dejo de seguir. En el camino a Emaús estuve a vuestro lado, incluso cuando el desaliento cegó vuestros ojos. Solo me reconocieron cuando partí el pan, porque mi presencia no siempre grita, a menudo susurra, pero aún así estoy ahí. Siempre lo he sido, y lo sigo siendo. No hay valle que me asuste, ni desierto que me aleje. Conozco el cansancio de mis rodillas, la sequedad de mi garganta, la soledad de las madrugadas, y por eso no lo abandono. Con cada paso que dolía, ya di un paso. Con cada duda que surgió, la superé. No soy solo un recuerdo, soy compañía. Y donde el camino se vuelve difícil, allí me acerco aún más. El polvo del camino está en mis sandalias, y el destino final siempre fue la redención. Incluso los días en que no me ven, sigo ahí. Cuando las lágrimas mojan la almohada, cuando el silencio pesa en la habitación, cuando nadie responde, soy yo quien escucha. Y en los pasos más simples, como abrir la ventana o coger la llave, camino a su lado. Porque mi promesa no tiene pausa. Donde hay un paso, habrá dos pares de huellas. Incluso si el mundo solo ve uno. En su juventud, cuando aún crecía en estatura y gracia, ya buscaba la sabiduría que viene de lo alto. Mientras otros niños corrían por los patios, yo me sentaba entre los médicos, no para impresionar, sino para comprender. Aprendí que la decisión correcta no nace de la prisa, sino del silencio. Y así me retiré a lugares solitarios ante cada elección. Porque incluso la decisión de caminar sobre el agua comienza con el recuerdo del alma. Cuando me trajeron a la mujer lapidada, sus ojos me observaban con trampas invisibles. Una palabra irreflexiva y todo se derrumbaría. Pero me agaché.
Escribí en el suelo. Esperé. Porque la sabiduría no se manifiesta en gritos, sino en pausas. Y luego, como alguien que atraviesa la oscuridad con una vela encendida, hablé lo que necesitaban oír, no con furia, sino con discernimiento. La decisión correcta protege vidas. Cada discípulo que elegí fue el resultado de la oración. No consulté las apariencias ni la fama. Miré el corazón, y aunque sabía que uno de ellos me traicionaría, sabía que era parte del camino. Porque no todas las decisiones acertadas evitan el dolor. Algunas lo afrontan con un propósito. Cuando Pedro intentó impedirme que fuera a la cruz, respondí con firmeza. La sabiduría también sabe decir no, incluso a sus seres más cercanos. Cuando llegó el momento de multiplicar los panes, miré al cielo antes de actuar. No porque dudara, sino porque quería enseñar. Cada paso necesita dirección. Muchos actúan por impulso, guiados por la emoción, olvidando que el tiempo revela lo que esconde la prisa. Y entonces clamé por sabiduría antes de cada movimiento. De las curaciones a los enfrentamientos, de las invitaciones a los silencios, todo pasó por la luz del discernimiento. E incluso ahora, mientras observo cómo se toman decisiones en medio del miedo, el orgullo y la ansiedad, sigo ofreciendo lo que le pedí al Padre: sabiduría. Ella no grita, pero guía. No engaña, sino que revela. Y quienes la buscan sinceramente, encuentran más que respuestas. Encuentran caminos. Y en mí no me siento estos caminos, las decisiones se convierten en semillas de algo más grande, algo que solo puede florecer cuando la casa también es bendecida. Cuando entré a la casa de Zaqueo, me llevé más que palabras. Me llevé una bendición. Ese hogar, alguna vez marcado por la codicia y la desconfianza, fue restaurado con el simple gesto de acoger. Porque donde soy invitado a entrar, la paz se instala como huésped permanente. El hogar, aunque sea pequeño, se convierte en un santuario, y la familia, incluso destrozada, encuentra un nuevo lenguaje. Ninguna estructura es más fuerte que una bendecida por la presencia. Vi casas frágiles transformarse en fortalezas. La suegra de Pedro, que antes tenía fiebre, se levantó sanada y comenzó a servir con alegría. En Betania, María, Marta y Lázaro encontraron refugio en mi compañía, incluso después de su luto, porque cuando la bendición recae sobre la casa, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. La mesa compartida se convierte en un altar, el simple pan se convierte en una celebración, y quienes viven allí reconocen que algo ha cambiado, sin alardes, pero profundamente. La bendición también descansa en el trabajo de las manos. Vi a los pescadores regresar con las redes vacías, cansados, sin esperanza. Una palabra mía y el mar me devolvió lo que había retenido. No porque el esfuerzo aumentara, sino porque la bendición fue liberada. El trabajo sin dirección es una carga. Con dirección es propósito. Y cuando el sudor se mezcla con la fe, hasta el oficio más sencillo se convierte en canal de milagros. En Nazaret aprendí con madera y martillo que toda obra tiene dignidad. El Padre no desdeña las manos callosas. Y bendije a todos, desde los carpinteros hasta los publicanos, porque el valor está en el corazón con el que se trabaja. Ninguna profesión es invisible a los cielos cuando se hace con la verdad. Y donde hay honor en el esfuerzo, hay presencia en la rutina. La bendición no se limita al templo, invade talleres, mercados y oficinas. Aún hoy entro en casas donde hay llanto y lo convierto en risa. Camino entre familias divididas y coso pacientemente los lazos perdidos. Respiro negocios estancados y doy nueva vida a proyectos olvidados. Y aunque parezca poco, un hogar bendecido, una familia restaurada y un trabajo próspero son el comienzo de un propósito mayor. Un propósito que solo encuentra significado cuando está guiado por la gratitud. Al final de cada viaje, antes de que el sol se esconda detrás de las montañas y el silencio se apodere de las calles, miro hacia arriba y doy gracias. No porque todo haya salido como se esperaba, sino porque todo cumplió su propósito. La paz no depende de la ausencia de problemas,
depende de la certeza de que cada paso tenía sentido. Y el propósito no necesita ser grandioso a los ojos de los hombres. Basta con ser fieles al plan del Padre. Durante la multiplicación de los panes, di gracias incluso antes de que ocurriera el milagro. La gratitud no es una respuesta, es una semilla. Abre puertas que el esfuerzo no puede forzar. La paz que llevo no nace de lo que poseo, sino de lo que reconozco. Y lo que reconozco es que cada día vivido con intención ya es una victoria. Ser agradecido es reconocer que incluso el dolor conlleva dirección. Incluso cuando no me entendían, incluso cuando la gente quería señales mayores, les di las gracias. Porque sabía que estaba logrando algo que iba más allá de lo visible. En Getsemaní, entre sudor y sangre, todavía había gratitud. No por dolor, sino por el honor de cumplir lo que me fue encomendado. La verdadera gratitud nace incluso cuando el cielo parece bronce, porque no depende de la respuesta, sino de la confianza. La paz que ofrezco no es la que el mundo da. No se puede comprar, no se puede negociar. Es una quietud que permanece incluso en medio del caos. Y el propósito el propósito es como una brújula invisible. No siempre muestra todo, pero siempre señala el siguiente paso. Cuando ambos caminan juntos, paz y propósito, el corazón descansa, y quienes entienden esto terminan el día con un gracias en los labios, y no con quejas. Cuando me jubilo no me llevo el cansancio, sino la certeza de que todo contribuyó. La noche no es el final, es la preparación, y mientras el mundo se desvanece en luces, mi espíritu permanece en vigilia, esperando el próximo amanecer. Porque cada nuevo día es una nueva oportunidad para cumplir lo escrito. Y por eso, antes de dormir te doy las gracias, porque hasta el silencio tiene su misión. Si todo lo que has oído hasta ahora ha tocado algo muy dentro de ti, entonces es hora de salir del modo automático. ¿Cuántas mañanas simplemente te has despertado y salido corriendo sin siquiera recordar quién te dio un día más de vida? ¿Cuántas veces has intentado solucionar todo por tu cuenta y terminaste el día exhausto, vacío, sin saber por qué? La protección que buscas no está en las cámaras, ni en el saldo de la cuenta. Está en las palabras que te rodean incluso. Antes de abrir los ojos, ¿de verdad vives en paz? ¿O simplemente te has acostumbrado a la inquietud? ¿Tienes un propósito en lo que haces o simplemente estás tratando de sobrevivir? La diferencia entre otro día ordinario y un día bendito comienza con una simple elección: mirar hacia arriba. Y ahora que sabes esto, ¿lo ignorarás? ¿O transformarás tu rutina en un campo fértil de bendiciones? Si este mensaje tiene sentido, no lo dejes para más tarde. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate ahí. Hay mucha más sabiduría esperándote. Las palabras que transforman no se escuchan por casualidad, se entregan en el momento adecuado para quienes están dispuestos a cambiar.